Cuando Valerie Bertinelli conoció a Eddie Van Halen en 1980, tenía solo 20 años, pero ya era una figura muy conocida. Protagonizando la exitosa comedia One Day at a Time, en el papel de Barbara Cooper, encarnaba la imagen de confiabilidad, bondad e inocencia. A los 20 años ya había ganado 2 Globos de Oro. Su carrera se construyó cuidadosamente sobre la base de ser la favorita de Estados Unidos. Sus días eran rutinarios y estables. Su reputación impecable y su vida transcurría con un ritmo predecible dentro de los estudios de televisión. A sus 26 años, Eddie Van Halen se encontraba en el extremo opuesto de ese espectro. Como cofundador y guitarrista principal de Van Halen, ya estaba redefiniendo el rock. Álbumes como Van Halen y Fair Warning habían catapultado a su banda al reconocimiento mundial. Su innovadora técnica de tapping y su enérgica presencia en el escenario lo habían convertido no solo en un músico, sino en una figura cultural. Mientras que Valerie representaba el control y la disciplina, Eddie simbolizaba la libertad y el caos. A pesar del marcado contraste, su conexión fue inmediata. Según se cuenta, Valerie le pidió a su jefe que organizara una reunión tras percibir la energía vibrante de Eddie. Poco después, comenzaron a salir. Tan solo unos meses más tarde, el 11 de abril de 1981, se casaron en una ceremonia privada en California. La boda causó revuelo en la prensa por su unión simbólica entre la televisión convencional y el rock and roll más salvaje. Para los fans, fue como presenciar el choque de 2 mundos distintos en un romance. Al principio, disfrutaron de la emoción del momento. Valerie viajaba en vuelos nocturnos para encontrarse con Eddie durante sus giras, y Eddie a menudo la acompañaba al set. La pareja parecía inseparable, una pareja ideal que parecía cargar sobre sus hombros los sueños de 2 industrias. Sin embargo, incluso en aquellos primeros años, ya se estaban sembrando las semillas de las dificultades. Sus agendas eran implacables, sus estilos de vida incompatibles, y la atención que conllevaba su fama comenzó poco a poco a invadir los aspectos más íntimos de sus vidas. Grietas en el matrimonio. Poco después de que terminara la luna de miel, Valerie y Eddie comenzaron a darse cuenta de lo diferentes que eran sus vidas cotidianas. Mientras ella seguía trabajando largas jornadas en One Day at a Time, Eddie estaba absorbido por los ensayos, las sesiones de grabación y las agotadoras giras. Valerie solía embarcarse en vuelos nocturnos, rodar sus escenas durante el día y apresurarse por la noche para reunirse con su marido en la carretera. Era un constante acto de equilibrio que poco a poco la agotaba y le dejaba poco espacio para la estabilidad. El mundo de Eddie giraba en torno a las noches en vela, las fiestas y el caos desorganizado de la vida de una estrella de rock. La vida de Valerie giraba en torno a guiones, luces de estudio y los valores familiares con los que había sido criada. Esta incompatibilidad era más que un simple choque de estilos de vida. Era una profunda brecha cultural entre el orden y el desorden. Al principio, el amor pareció salvar esa distancia, pero con el paso de los años, las diferencias se hicieron más profundas. A mediados de la década de 1980, Eddie comenzó a lidiar abiertamente con su adicción a las drogas. Lo que pudo haber comenzado como un consumo ocasional
pronto se convirtió en una dependencia diaria del alcohol y las drogas. Valerie, que apenas tenía 20 años, se vio de repente en la imposible tarea de cuidar y estabilizar a un hombre que ya se estaba autodestruyendo. La presión de la fama solo empeoró su comportamiento y los titulares ensalzaban a la estrella de rock rebelde, incluso mientras su vida familiar se deterioraba. Valerie trabajó incansablemente para salvar el matrimonio. Apoyó a Eddie en sus múltiples intentos de dejar las drogas y lo respaldó en los momentos de sobriedad que le daban la esperanza de que pudieran construir una vida normal juntos. Pero las recaídas siempre seguían, y cada una los arrastraba de nuevo a un ciclo de desesperación. Vivir con un hombre físicamente presente pero mentalmente distante hacía que Valerie se sintiera cada vez más aislada. A finales de la década de 1980, las grietas en su matrimonio ya no eran solo problemas privados. La salud de Eddie comenzó a mostrar señales de alerta, aunque él las ignoró, continuando con su consumo excesivo de alcohol y tabaco. Años después, Valerie admitió que fue entonces cuando sintió por primera vez que vivía dos vidas bajo el mismo techo. La actriz adorada por millones y la esposa solitaria que intentaba rescatar a un hombre que se alejaba cada vez más. La maternidad y la lucha por mantenerse unida. En marzo de 1991, Valerie y Eddie dieron la bienvenida a su único hijo, Wolfgang Van Halen. Para Valerie, el nacimiento de su hijo no solo fue el momento más feliz de su vida, sino también su última esperanza para estabilizar un matrimonio que ya mostraba profundas fisuras. En una ocasión, admitió que la llegada de Wolfgang fue su último intento por mantener unida a la familia. Durante un tiempo, pareció funcionar. La pareja centró su atención en su hijo y Valerie dejó de lado sus proyectos a largo plazo para dedicarse a la maternidad. Convertirse en madre le dio a Valerie un nuevo propósito. Estaba decidida a crear un ambiente estable para Wolfgang, protegiéndolo de la inestabilidad que asolaba su hogar. Eddie también amaba profundamente a su hijo, y cuando estaba presente, podía ser cariñoso y orgulloso. Pero su vida en la carretera y su constante lucha contra la adicción a menudo significaban que estaba ausente en momentos importantes. Valerie describiría más tarde este periodo como vivir dos vidas bajo el mismo techo. Una centrada en la crianza de su hijo, la otra consumida por la soledad en un matrimonio roto. A lo largo de la década de 1990, Valerie y Eddie se esforzaron por mostrar una imagen de unidad. Aparecían juntos en eventos públicos, sonriendo ante las cámaras y manteniendo la ilusión de una familia estable. Sin embargo, tras bambalinas, la distancia emocional crecía. Valerie a menudo tenía que asumir el rol de ambos padres, asistiendo a eventos escolares y apoyando el desarrollo de Wolfgang mientras Eddie estaba ausente o lidiando con sus problemas. Los sacrificios que Valerie hizo durante esos años tuvieron un costo personal. Comenzó a sufrir angustia emocional, la cual se manifestó en trastornos alimenticios y fluctuaciones de peso. Los tabloides no se andaban con rodeos, centrándose en su aspecto cambiante e ignorando las dificultades que atravesaba en casa. Valerie se alejó de la vida pública y dedicó todas sus fuerzas a criar a Wolfgang. Incluso cuando su matrimonio se tambaleaba, se negó a abandonarlo.
Su amor por Eddie permanecía intacto, pero estaba teñido de frustración, tristeza y agotamiento. Ella creía que si se mantenía lo suficientemente fuerte, podría ayudarlo a superar sus problemas. Pero la verdad se hacía cada vez más difícil de ignorar. Estaba casada con un hombre al que no podía salvar, y la ilusión de una familia perfecta se desvanecía. La separación silenciosa y el divorcio. Para el cambio de milenio, las grietas en el matrimonio de Valerie y Eddie se habían convertido en abismos. No hubo entrevistas airadas ni escándalos sensacionalistas. Solo la simple confirmación de que una de las parejas más icónicas de Hollywood se había separado tras 20 años juntos. Sin embargo, durante 6 años su divorcio permaneció sin resolverse. Desde 2001 hasta el 20 de diciembre de 2007, vivieron en un limbo legal, unidos pero emocionalmente distanciados. Durante este tiempo, Valerie optó por el silencio. A diferencia de muchos divorcios de famosos plagados de acusaciones y batallas legales, se mantuvo alejada de los focos. En cambio, se centró en criar a Wolfgang, decidida a brindarle estabilidad durante esta etapa turbulenta. Eddie, por su parte, se sumió aún más en sus problemas. Su salud se deterioró mientras luchaba contra el cáncer, sometiéndose a una cirugía para extirparle parte de la lengua. Aún así, continuó fumando y bebiendo como si fuera incapaz o reacio a abandonar los hábitos que lo estaban destruyendo. Los años de separación estuvieron marcados por las especulaciones. Tanto los fans como los medios de comunicación intentaron llenar los vacíos, inventando historias de traición, infidelidad o diferencias irreconciliables. En realidad, las razones eran mucho más complejas. Valerie y Eddie simplemente se habían distanciado. Sus vidas habían sido moldeadas por decisiones y circunstancias que ya no podían coexistir. Cuando el divorcio se finalizó a finales de 2007, se produjo sin grandes alardes, sin disputas públicas, sin amargos dramas en los tribunales, solo el reconocimiento silencioso de que, después de 26 años, su matrimonio había terminado. Para Valerie no fue un triunfo, sino un dolor silencioso, el cierre de un capítulo que había marcado gran parte de su vida adulta. Más tarde admitiría que el silencio que rodeó el divorcio fue intencional, una forma de proteger a Wolfgang y de darse espacio para procesar el dolor en privado. Sin embargo, la verdad completa sobre por qué se derrumbó su matrimonio permanecería oculta durante otra década. Rompiendo el silencio. Memorias y confesiones. En 2008, Valerie Bertonelli rompió años de silencio con sus memorias. Losing It. Por primera vez, reveló lo que realmente sucedió a puerta cerrada durante su matrimonio con Eddie Van Halen. Las revelaciones fueron crudas, dolorosas y muy alejadas de la imagen glamorosa de la pareja ideal que el público había idolatrado. Valerie admitió que Eddie había luchado contra la adicción a las drogas y al alcohol durante la mayor parte de su relación. El consumo de cocaína, la bebida diaria y la incapacidad para liberarse de hábitos destructivos habían marcado gran parte de su vida juntos. Incluso cuando le diagnosticaron cáncer de boca y se vio obligado a someterse a una cirugía para extirparle un tercio de la lengua, Eddie se negó a dejar de fumar o beber.
Valerie lo describió como una lenta autodestrucción, una desgarradora negativa a luchar por sí mismo, a pesar de todo el amor y el apoyo que ella intentó brindarle. Su honestidad no terminó ahí. Valerie también confesó que durante uno de los períodos más oscuros de su matrimonio, tuvo una aventura. Explicó que no fue un acto de traición, sino un intento desesperado por sentirse querida cuando se sentía abandonada en su propio hogar. Eddie también tuvo aventuras extramatrimoniales durante las giras, creando una oposición silenciosa entre ellos de la que ninguno hablaba, pero que ambos soportaban. Para Valerie, esto no se trataba de justificar sus acciones, sino de reconocer el vacío emocional que definía su matrimonio. En entrevistas posteriores, incluyendo una conversación sincera con Oprah, Valerie describió cómo su salud mental se deterioró a principios de la década de 2000. La terapia y la sobriedad le habían brindado claridad. Ya no escribía a la defensiva, sino con aceptación. Describió su matrimonio con Eddie como hermoso pero devastado, admitiendo que se habían unido demasiado jóvenes, sin las herramientas para afrontar la fama, la adicción y el aislamiento. Fue un reconocimiento aleccionador. El amor por sí solo nunca había bastado para salvarlos. La vida después de Eddie. Duelo, crecimiento y duras verdades. El 6 de octubre de 2020, Eddie Van Halen falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Valerie estuvo a su lado junto a su hijo, Wolfgang, tomándole la mano mientras exhalaba su último aliento. En ese instante, años de ira y decepción parecieron condensarse en una verdad compartida. A pesar de todo, siempre hubo amor. Más tarde escribió: creo que él sabía que lo perdoné. También espero que él me haya perdonado. Fue lo más cerca que estuvieron de reconciliarse en décadas. En los días posteriores a su muerte, Valerie publicó un emotivo homenaje en Instagram. Hace 35 años, mi vida cambió para siempre cuando te conocí. Y hoy estoy agradecida de haber podido estar contigo en tu último momento. Su dolor era innegable pero complejo. Hacía más de una década que no era la esposa de Eddie. Sin embargo, lo lloraba profundamente, tanto como padre de su hijo, como el hombre que había marcado gran parte de su vida. En los años siguientes, Valerie admitió que, tras su muerte, idealizó su matrimonio, se puso en el lugar de una viuda desconsolada, reescribiendo la historia para crear un relato de almas gemelas que nunca existió. En 2024, tras ver el episodio de Behind the Music de Wolfgang, confesó públicamente que Eddie no era su alma gemela. No éramos pareja desde hacía 20 años. Estaba enamorada de una versión idealizada de él, declaró. La declaración desató un debate. Algunos elogiaron su valentía, otros la acusaron de menoscabar el legado de Eddie, pero Valerie se mantuvo firme. Para ella, hablar con honestidad era parte del proceso de sanación. Mientras tanto, la vida de Valerie entró en otro capítulo turbulento. Su segundo matrimonio con Tom Vatithal terminó en divorcio en 2022. En 2024, encontró brevemente un nuevo amor con el escritor Mike Goodnow, pero la relación terminó ese mismo año. A pesar de todo, se apoyó en la terapia, la sobriedad y su vínculo con Wolfgang. Para 2025, a los 65 años,
Valerie había transformado su dolor en activismo. Ya no era solo la exesposa de Eddie Van Halen o la querida actriz de las comedias estadounidenses, sino que se convirtió en una voz de autenticidad, hablando abiertamente sobre la ansiedad, los ataques de pánico y la importancia del amor propio. La